Teníamos 40 días de ayuno y oración y iba por el trayecto en la calle hasta que un camión lo impactó. En el cráneo fue cuarticeado el cráneo en dos y quedó debajo del camión, incluso debajo del camión se le bajó todo el combustible del camión a él encima, que era prácticamente para morir de inmediato. A veces hay personas que iban a consolarme y abrazarme y decir Dios te fortalece. Muchas veces esas personas salían llorando en vez de yo salir llorando. Porque yo les daba la palabra y a ellos ver mi manera de ser, mejor ellos salían llorando. Porque en esa guerrera que Dios permitió fortalecerme, sigue siendo hasta hoy en día. Y el enemigo nunca va a poder hacerme frente y nunca, quite lo que me quite, me va a hacer menguar delante de la presencia del Señor, nunca. Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Dios les bendiga, mis amados, de una manera muy especial. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, una persona que pues de una forma u otra, nosotros, aunque sea de lejos, fuimos partícipes de una situación que atravesó. Pues oramos también por esa situación, aunque no de cerca. Y hoy tenemos a nuestra hermana aquí con nosotros, María. Preséntese aquí en la plataforma. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es María Duarte, viuda de Pérez. Amén, gloria a Dios. Hermana, para entrar directamente al grano, ¿cómo usted conoció al Señor Jesús? ¿Cómo usted tuvo un encuentro con Dios? ¿Y a qué edad usted tuvo un encuentro con Jesús? Bueno, un encuentro con Jesús yo lo estuvimos más o menos aproximadamente, tenía 20 años de edad. Éramos una familita tranquila, humilde y sencilla, pero teníamos mucho amor, pero en ese hogar no hacía falta algo que no se podía ni explicar, hasta que me invitaron a la iglesia, de que no sabía qué iglesia me llevaban, pero me invitaron y nada, ahí me quedé, ahí me gustó. Me encantó lo que conocer a Dios, lo que hablar con Dios. Y cuando ahí un día hicieron el llamado, hay algo dentro de mi corazón que dice, ahora es tu tiempo, ahora es tu hora de que tú conozcas quién es tu verdadera felicidad. Y ese día que conocimos, éramos 4, mi familita, mi esposo, mi niño de 0 años y uno de 1 año y medio. Y la verdad que la felicidad que nos brindó Jesucristo fue lo mejor. Gloria a Dios, terrible. Es terrible cuando tenemos un encuentro con Jesús y el Señor rompe todo esquema humano, porque a veces hay muchas personas que dicen que este evangelio es para gente vieja, este evangelio es para gente que ya es como darle el bagazo a Dios. Sin embargo, usted pudo aceptarla a los 20 años, que es joven todavía, así como estoy yo también ahora, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, sierva, cuéntenos un poco cómo usted conoció al evangelista Jonathan Pérez, ya fallecido. De eso se trata este testimonio. ¿Cómo usted conoció al evangelista? El evangelista Jonathan Pérez, bueno, no era cristiano, no era nada. Un día lo conocí, se mudó cerca de donde yo vivía. Primera vista, nos agradamos prácticamente los dos, pero cierto tiempo fue después donde sí acertamos de conocernos y después nos dimos un tiempo de casarnos y la verdad que fue un hombre ejemplar, aún no siendo cristiano, era un hombre ejemplar desde ya, hasta que acontece lo que cuando llegamos a la iglesia nos casamos, nos unificamos más, nos comprendemos más y nos amamos más. Lo que era una familia
hermosa a la vista y hermosa en vivirla. Eso era una familia. Ok. Entonces, ¿cómo era, aunque ya usted prácticamente lo dijo, pero cómo era su vida, su familia en el ámbito, o sea, con él? Me refiero en el ámbito amoroso, cómo él era con sus hijos, con usted, cómo era su vida y aún también dentro de la iglesia, cómo él se manejaba, cómo él se movía en ese ámbito. Bueno, es una pregunta que a veces yo digo, en compararla con una familia, le digo que no la he visto todavía. Y hay muchas que sí se aman, sí lo comprendo, que sí se quieren, se comprenden, pero no la he visto con qué compararla, porque ella era en verdad un hombre amoroso, a pesar de ser joven, amoroso con sus hijos, con su esposa, respetuoso, trabajar firme solamente para su familia y lo que era la obra de Dios. Cuando un niño de él se daba un golpecito, la verdad que él lloraba más que yo, porque yo prácticamente no lloraba mucho, y a él se le salían las lágrimas de nada, porque era un débil con sus hijos, débil con su familia, amaba a Dios sobre todas las cosas, pero amaba a su familia con el corazón, con los hechos. Nada más no era un cristiano simplemente de ir a la iglesia, no era un cristiano en su trabajo, donde quiera que se movía, reflejaba el amor pues donde quiera que iba. Hoy el día se levantó, hermano, y preparó a Eliseo, hermano, y Eliseo fue grande en Dios. Yo no sé si tú piensas que tú puedes ser grande en Dios, pero a mí me están preparando, hermano, aquí me están preparando para que sea grande en Dios, para pelear con demonios, para derrotar a Satanás y a su ejército. Y lo reflejaba en su casa, porque eso es lo más importante, de que testifiquen en su casa que usted es un verdaderamente cristiano. Claro, eso es lo más importante. Entonces, hay algo que quizá la gente no sabe, está viendo esta entrevista ahora, y queremos que usted nos cuente acerca de eso. Este evangelista, Jonathan Pérez, Dios lo estaba levantando muy fuerte, y ocurrió algo que queremos que usted nos cuente acerca de eso. ¿Cómo fue ese accidente que tuvo este evangelista del Señor? Bueno, sí, como usted dice, Dios lo estaba usando muy fuerte. En el trayecto que le pasó el accidente, él tenía unos 40 días de ayuno y oración. Y en 2 meses atrás había predicado junto al niño de 9 años, no sé, muchos lo han visto, predicó en el estadio Julián Javier y en la tribuna evangélica. Predicó junto a su niño, fueron los dos, un tremendo mensaje, la gloria de Dios. Y nada, en esos tiempos donde él andaba trabajando, era comerciante de pollo, andaba regando su mercancía y iba por el trayecto en la calle hasta que un camión lo impactó. Lo impactó tan duro que tuvo los 2 fémures rotos y en el cráneo fue cuartiziado el cráneo en 2. Y quedó debajo del camión, incluso debajo del camión se le bajó todo el combustible del camión a él encima, que era prácticamente para morir de inmediato. Cuando a mí me avisaron de esa noticia, bueno, pensé un accidente normal, sencilla como tienen algunos, quizá un pie roto o algo, y nada, me fui para el hospital donde allá lo tenían, y cuando yo entro allá al hospital donde me permiten verlo, estaba todo entubado, prácticamente con sus ojos alborotados, era irreconocible para mí. Y ahí hay algo que llegó a mi mente, que fue una turbación tremenda, donde no sabía nada de mí, como quien dice, y nada, salí de ahí como que no era yo. Terrible, como que se enfrentó a la realidad. Cuando ustedes le dijeron, usted no pensaba que era tan fuerte, pero cuando lo vio, que realmente usted lo vio entubado, usted vio que era más grave de lo que usted pensaba la situación. Así mismo, cuando llegué ahí fue tremendo. O sea, había muchos hermanos ahí, la gloria de Dios, mis pastores de inmediato, que muchos lo conocen, Brunido Antonio Bueno y Pastora Diani, estaban ahí en oración, muchos hermanos en oración, y un hermano mío también, y cuando yo salgo de ahí es como que no conozco a nadie, y te sabe, muchas personas fortaleciendo a uno y cosas, pero yo voy y lo que hago es que
me arrodillo. Me arrodillo donde ahí no hay nadie, una butaca sola. Antes de usted hacer eso, y disculpe que le interrumpa, ¿qué le llegó a la mente de usted cuando usted se enfrentó a verlo así? O sea, hay veces que quizá la gente piensa que porque uno es cristiano, uno no siente, a veces cree como que uno no padece, a veces no saben que somos igual que ellos, pero que tenemos lógicamente a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando usted se enfrentó ahí, ¿qué usted pensó en ese momento preciso? Ese momento ahora es como que todo se me vino encima, como un peso tremendo. Algo que no deseo como ni explicarlo, porque fue un dolor inmenso cuando a alguien como que le bloquea hasta la respiración. Como usted siente, cuando uno le ponen un nudo aquí que usted quiere llorar y a la vez no puede. Algo que, no sé cómo decirle, fue algo como que te lo quitan de golpe así. Terrible. Entonces, cuenta que se fue a un lugar apartado, dijo. Sí, fui a un lugar apartado, ahí me arrodillo y nada más rompo a orar a Dios. Yo era cristiana, pero en verdad no tanto como lo era, porque para mí él era más cristiano que yo, buscaba a Dios más que yo, oraba que no le importaba quién lo escuchara, oraba que lo escucharan los vecinos, que sea, no, pero yo era siempre más estricta. Pero en ese momento yo me arrodillé, no me importó que me vieran, porque yo era prácticamente vergonzosa, tímida a la vez, y me arrodillo ahí, no importando quién me viera, quién no. Y de un momento a otro yo lo que rompo a llorar. Y un momento a otro, mi hermano me está abrazando, lo sé, hay personas ahí a mi alrededor orando. Pero algo que en ese instante llegó a mi vida, que yo no lo conocía ni sé por qué llegó a mi vida. Y ahí llegó un abrazo sobrenatural a mi cuerpo, un abrazo inexplicable que me decía esa palabra cuando me abrazaba: ten fe, solamente cree. Ten fe, solamente cree. Me hizo hablar nueva lengua. El Espíritu Santo vino a mi vida de una manera en especial. Y de ahí en sí, el Espíritu Santo me preparó para el largo camino que yo tenía que recorrer. Para que esa palabra todavía, que ten fe, solamente cree, permanezca hoy todavía en mi vida. Eso es lo más importante, esa palabra. Y desde ahora en día todavía yo digo a mí misma: ten fe, solamente cree. Gloria a Dios, sí. Esa palabra que Dios le dijo en ese momento, cuando a usted le llegan los mismos momentos de sentirse angustiado, usted se acuerda de esa palabra y le da fortaleza. Pero entonces, ¿qué tiempo duró el evangelista en el hospital? ¿Cuáles fueron todos los diagnósticos, aparte de esto que usted no dice? Cuando ese camión, escucha hermano, esto no es cualquier cosa, un camión impactó el evangelista. Ellos tenían 40 días en ayuno, estaban buscando a Dios fuertemente. Y imagínense, él en su trabajo, él comercializaba pollo, y entonces viene este camión y lo impacta. No es un accidente normal, que como ella pensaba en sí en el momento, sino que fue algo tan terrible que ella dice que se le partió el fémur, ¿verdad? Los dos fémur, y fue algo terrible. Él quedó debajo del camión. ¿Qué tiempo él duró en el hospital en ese entonces? Prácticamente en el hospital fue trasladado de una vez a una clínica. Ahí en intensivo duró 29 días, prácticamente un mes. De intensivo se trasladó a lo que fue a La Vega. Allá se trasladó en un hospital traumatológico, y allá prácticamente duramos un mes donde fue proceso tras proceso, porque no es lo mismo usted estando donde tantas personas lo conocen, que ahí de un prontito van y llegan de un pronto, porque a mí aquí en la clínica me visitaban mucho, pero allá prácticamente llegaban muy escasamente la persona, donde te arropa lo que es la soledad, lo que es aislado, lo que es el descuido de no es lo mismo. Y allá yo me enfrenté en esa realidad,
Muchas veces allá, claro que sí, vienen dudas, vienen tribulaciones y momentos que me gustaba adorar al Señor en secreto donde nadie casi me escuchara. Y allá yo cantaba y cantaba, adoraba al Señor. Y allá viéndolo muchas veces que los médicos lo rechazaban, le decían, ese no dura mucho, cuenten los días que se va a morir, donde las personas te dicen directamente a la cara, se va a morir. Y donde las personas iban y me preguntaban, ¿cómo usted se siente? Yo tenía que decirle, bien, gracias a Dios. Esa siempre ha sido mi palabra, bien. Usted siempre se mantuvo ahí, creyendo. A mí en ningún momento me iban a ver tribulada, llorando. No, esa no era mi intención de que Dios, el Espíritu Santo, trató conmigo. Si Él me decía, ten fe, solamente cree, yo iba a creer en Él hasta el último momento. Y de allá se pasó mucho trabajo, lo despacharon, como quien dice, con una bacteria, pseudomonas, tenía muchas bacterias en su cuerpo, lo rechazaron, donde las personas no querían recibirlo en ningún lado porque era contagiosa. Y aún incluso a mí me decían, no te acerques mucho a él porque esa bacteria te va a contagiar a ti, tú eres madre de 2 niños, lo va a dejar solo. Y yo le decía, déjenme tranquila, si ustedes quieren enciérrenme en una habitación con él, pero no lo voy a dejar solo. Si Dios me unió a él en las buenas, en las malas yo voy a estar con él. En los problemas, en las enfermedades, yo voy a estar con él. A mí nadie me va a separar de él, por más que quieran apartarme de él. Eso me impacta mucho, eso que usted acaba de decir. ¿Por qué me impacta? Porque hay mucha pareja que se olvidan de lo que le prometieron delante de Dios y delante de un pastor, que fue estar con esa persona en la buena y en la mala. Y lamentablemente hay mucha pareja hoy en día que si por ejemplo a la mujer le da una enfermedad, una situación o al hombre, inmediatamente se separan, la mujer se aleja si es el hombre que tiene la situación o el hombre de la mujer, y se olvidan de que prometieron estar en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad. Y me sorprende y me impacta a la misma vez esa fe ferviente que usted tuvo y ese deseo de estar ahí aún con su esposo, aún teniendo una bacteria que podía contaminarla a usted. Eso me impacta mucho. Así es, sí. Y resistir bastante, rechazo, vamos a suponer rechazo, o que la persona quizás te cojan cosas. No quieran como acercarse. Pero yo me sentía orgullosa de estar ahí con mi ser amado, con mi ser querido. Para mí fue un orgullo estar con él. Y sabe que en un momento cuando nos iban a trasladar, que yo vi a mis 2 niños que lo iba a dejar solo, porque nosotros criamos a nuestros niños, que no lo llevábamos a los abuelos, no lo dejábamos con nadie, porque prácticamente queríamos darle la educación nosotros mismos, de que nadie pase trabajo con lo que nosotros mismos, Dios permitió que tuviéramos con nosotros. Y cuando es el momento que nos íbamos a retirar, que yo me iba a retirar de ellos, yo lloré en ese momento incansable porque no quería dejarlo y yo sé que él tampoco quería dejarlo. Mis 2 niños siempre han sido mi orgullo, mi fortaleza y en los momentos que pasé con él, Dios nunca nos dejó solos. Fueron 4 años y 6 meses que él se mantuvo en ese proceso, en su alta y en su baja. Se mantuvo ahí. Pero en esos 4 años y 6 meses yo estuve ahí con la fortaleza del Señor. En ningún momento lo dejé solo. En ningún. Una pregunta, sierva. En medio de este proceso, ¿cómo fue la vida de usted? O sea, ¿cómo fue la María, el cambio de la María con un esposo trabajador, con un esposo, que amaba a su familia, y ahora tener un esposo que está en cama y tiene que atenderlo por mucho tiempo, muchos meses, muchos años? ¿Cómo fue ese cambio a nivel de pareja, a nivel de la casa y también a nivel espiritual? Bueno, varón, ese cambio fue de la María a otra María, yo diría.
Pues como yo le decía, era una María tímida, tranquila. Yo me sentía prácticamente, vamos a poner, una princesa en un castillo. Porque mi esposo, gracias al Señor, todo me lo daba, me cuidaba como una princesa. Lo que me dolía a mí, a él le dolía. Lo que yo no entendía, él también lo buscaba la mala manera de entender. Las dos personas que no entendían. Entonces el cambio fue de un momento como que todo te lo desbaraté. Dice Satanás, todo como quien dice te lo desbaraté. Pero con la fortaleza del Señor, esa María se convirtió en una María guerrera, en una María batalladora, en una María inalcanzable, en una María que quería ya ser ejemplo, que como Jesucristo es mi guía, Jesucristo es mi ejemplo, ya esta María quería ser ejemplo para los que lo veían en ese proceso, para sus hijos que estaban ahí. En esa María fue que Dios permitió que me convirtiera. Y sorprende también eso, porque hay algunas que es todo lo contrario. Hay algunas que quizás sean fuertes y cuando viene ese tipo de situación, entonces hace así, y todo se le va, deja a Dios, deja la iglesia, deja todo el mundo, porque lo que el diablo muchas veces hace cuando pasa ese tipo de situaciones es decirte, ¿dónde está tu Dios? Lo mismo que le dijo la esposa de Job, le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿dónde está tu Dios? E incluso, varón, usted que mienta eso ahora, prácticamente una impía, una que no conocía a Dios en la clínica, bueno, me ve ahí a mí fajada, cuidando, que ella me veía todos esos días, yo permanente ahí con mi esposo. Y ella parece, no sé si que cogió pena o qué. ¿Y cómo es que a ustedes, los cristianos que buscan tanto a Dios, que adoran tanto a Dios, cómo le pasa esto? Mire ahora cómo le pasa esto. Y esa historia que usted está hablando de Job, Dios la permitió y la puso en mi boca para tratar con ella, para hablarle a ella. Y esa mujer ahí lloró escuchando. A veces hay personas que iban a consolarme y abrazarme y decir, Dios te fortalece. Muchas veces esas personas salían llorando en vez de yo salir llorando. Porque yo les daba la palabra y a ellos ver mi manera de ser, mejor ellos salían llorando. Porque en esa guerrera que Dios permitió fortalecerme, sigue siendo hasta hoy en día. Y el enemigo nunca va a poder hacerme frente y nunca, quite lo que me quite, me va a hacer menguar delante de la presencia del Señor. Nunca. ¿Cómo fue la vida de sus hijos? ¿Cómo fue ese cambio? Los niños estaban pequeños cuando eso y el ver, tener ese padre que siempre usted acabó de decir, que ustedes eran los que le daban la crianza, ustedes no lo dejaban de que en ningún lado. Entonces, de ver ese padre protector, ese padre que cuando ellos chocaban o algo, como usted dijo, le dolía más a él que a usted, de ver ese padre tan cuidador, ahora ver ese padre que ellos deben de cuidar, que ellos deben de quizá alimentarlo, que ellos deben de verlo día tras día antes de ir a su escuela, verlo en una cama. ¿Cómo fue esa transición o cómo los niños de usted asimilaron esa situación? Los niños, hay uno que tenía 4 años y medio cuando eso aconteció y el otro tenía 9 años. La verdad que fue fuerte, porque el niño pequeñito, él decía que era el pastor de la casa, el pastor sin lente, porque el pastor unido era el pastor con lente. Y él organizaba los cultos y siempre ponía al papá y al chiquito a predicar. Y esos dos niños vivieron un momento, también como todo se le desplomó, porque ya sus 2 protectores, sus 2 guardianes, sus 2 que lo cuidaban ya no estaban con él. Prácticamente ya otra persona que lo cuidaba. Y se le agradece también a la persona que lo cuidaba, pero nunca es lo mismo. Y cuando esos niños ya tenían que ir a los colegios, a la escuela, y que tenían que despedirse de su papá, que el chiquito también se despedía, papi, te quiero, levántate. Y el grande se entraba a la habitación, muchas veces lloraba ahí con él. Un largo tiempo se mantuvo predicando y diciendo que si Dios permitió que papi estuviera aquí, si Dios se lo lleva como quiera, alabamos al Señor.
Ese era un niño predicador tremendo. Y a pesar de los años, yo sé que muchas veces le hacía falta, principalmente al grande, porque era con quien él más trataba. Siempre salían a evangelizar juntos, que la persona le abrían la casa para que ellos entraran, porque al ver al niño, y era más él chiquito que hablaba con la persona en conversa, le abrían la puerta. Y era una unión fuerte que ellos tenían, de predicar juntos, de leer la palabra juntos. ¿Sabe algo, hermano? En mi casa estaba sucediendo un problema hace 3 años y pico, que era que tenía niños malcriados, niños, un hermano mío desobediente, que tenía una esposa que peleaba cuando yo llegaba a trabajar. Oye, tenía un gigante en mi casa que acababa conmigo, hermano. Pero ¿sabes qué estaba pasando, hermano? Que me predicaron la palabra y llevamos a Cristo. Oye, Cristo dijo, ¿a dónde está? ¿A dónde está el pequeño gigante? ¿A dónde está el Goliat? ¿A dónde está el Goliat que atormenta este hogar? Oye, hermano, y salió corriendo Satanás y todos los demonios. Salieron corriendo inmediatamente, porque llegó Cristo, llegó el poderoso de Israel, llegó el que te ha llamado a ti, el que me ha llamado a mí, listo para la pelea, listo para decirle a Satanás, heme aquí, estoy listo para pelear, estoy listo para guerrear, hermano. Y eso es lo que el diablo le pica, eso es lo que el diablo le duele, hermano. Y fue tremendo para ellos, fue difícil, pero Dios hasta ahora lo ha sustentado, lo ha mantenido. Han sido niños ejemplares, niños inteligentes, con su debilidad y su baja, pero son 2 jóvenes ejemplares, 2 jóvenes de amor, que en verlos se ve la humildad y la sencillez que tienen los 2, pero fue del ejemplo que tuvieron desde pequeño. Le damos gracias al Señor. Sí, y hay que también destacar que no es lo mismo cuando pasa ese tipo de situación. ¿Por qué no digo que no es lo mismo? Porque siempre los niños necesitan un padre, necesitan ese padre que siempre esté ahí. Y de hecho es una frustración para muchos niños que desde pequeño crezcan, no en el caso de ustedes, sino que hay muchos niños que crecen en una familia disfuncional, donde el padre está por un lado, la madre está por otro, y cuando crecen, uno se da cuenta de que en realidad le faltó un padre. Y al ellos tener este padre que siempre estaba ahí con ellos, y ahora verlo en esa situación, me impactó algo que le decía el pequeño, creo que fue que usted dijo, que le decía, papi, te quiero, levántate. Creo que fue que usted dijo. Él tenía la fe, aún teniendo tan corta edad, él tenía la fe de que su padre podía levantarse. Y esto en realidad crea una frustración en los niños, pero me llamó la atención que él se mantenía predicando y diciendo que pase lo que pase, Dios tenía el control de esa situación. Sí, decía él predicando, y si no nos vamos a ver más aquí en la tierra, pero nos veremos allá en el cielo. Wow. Y durante esa situación, él reaccionaba a lo que le hablaban, él en qué estado, o sea, para que la persona entienda en qué estado quedó él luego de que salió del hospital, de la clínica, de todos los sitios, cuando usted se lo llevó a la casa. Yo sé que quedó como un vegetal, pero ¿qué hacía, qué no hacía para que la gente tenga una idea? Prácticamente, estado vegetal es una persona que no se vale por sí mismo. Y tenía traqueotomía, donde respiraba por aquí, gastrotomía, donde tenía que alimentarlo con una jeringa, a veces un aparato. Momento de que yo tuve que aprender también a lo que poner traqueotomía, a lo que inyectar. Y doctor Luis Rodríguez, que iba allá a la casa con su hermosa esposa a atenderlo, y me ayudaron bastante en lo que es aprender a lidiarlo, aprender a cómo manejarlo, porque una persona que es así prácticamente nada más acotado ahí, que usted tiene que hacerle todo, y ahí tener los 2 muslos rotos, a veces cuando uno lo lidiaba, un hueso para acá y otro para allá. Cuando yo veía a veces esa situación de un hueso para acá, otro para allá, es como sentir una puya en mi corazón, de uno sentirse imposibilitado, de no poder hacer nada. Pero nada, Dios puso la humildad en mí y el amor de mantenerme así, de
de cuidarlo, de lidiarlo y de ser fuerte, porque en ese momento había que ser fuerte. Sí, sí. O muchas veces me ponía lo que es a comer en la mesa y no me daba apetito. Si yo ahora no soy gorda, antes era más delgada, porque el apetito en sí se me fue. Porque yo comía con él, todo con él, y la cosa cambió todo. ¿Cómo fue el asunto de la finanza en ese tiempo? ¿Hubo una batalla? Lo que hemos pasado por situaciones, yo no he pasado por una así tan fuerte, pero lo que hemos pasado por situaciones de que tiene que durar tanto tiempo en una clínica, sabemos que no es fácil, y más en este país que todo es dinero. ¿Cómo fue la situación financiera? La situación financiera, bueno, en clínica seguro de trabajo lo cubrió todo, ok. Pero lo que era en las circunstancias económicas, lo que en la casa, que se iban más gastos a veces que en clínica, la gloria sea del Señor. Es como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Ese versículo bíblico se hizo propio de ese hogar. En ese hogar no faltaba nada, nada. A mis hijos nunca les faltó un calzado, nunca les faltó un cuaderno, porque donde no venía de un lugar, venía de otro. Dios se hizo dueño de ese hogar. Y lo que gracias a mis pastores, que siempre se encargaban por los medios, de las personas que iban allá. Hubo una vez que algo impactó en mi vida, fue tan grande que siempre va a quedar memorizado en mi corazón, de que una persona entra a verlo por primera vez y se le ve una persona humilde y sencilla, y él se revisa los bolsillos, se revisa, y él saca 15 pesos y lo pone arriba el gavetero, como quien dice, todo lo que tengo, pero lo dejo aquí en este hogar. Eso es una cosa impactante. Y también hubo una mujer una vez que me llama confundidamente, ¿usted tiene un esposo así, así? Y yo, sí. Yo le voy a poner $500 para su esposo. Y me menciona, ¿usted es fulana de tal? Y yo, no, yo no soy esa fulana, usted está equivocada. Y dice ella, si Dios me puso a llamarte a ti, es porque a ti que Dios te quiere bendecir. Wow. Y así, Dios mandaba todas las cosas así. Wow. Y la gloria del Señor, nunca nos ha faltado nada. Terrible, terrible. Eso sorprende mucho. Y a veces la gente dice, pero ¿y de dónde que consigue una gente que no son ricas? Nosotros le servimos a un Dios rico. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Rey de reyes. Y a veces nos preocupamos tanto, sierva, por lo económico, que nos olvidamos del Dios proveedor. Sí, varón, porque es fuerte, porque yo no trabajaba, prácticamente no tenía nada, una casa apretada que vivíamos, y Dios se hizo dueño, Dios es fiel. Dios sobre todas las cosas es fiel. Otra pregunta, sierva. ¿Hay algo que acontece cuando pasa este tipo de situaciones a nuestra vida? Y es que el ser humano tiende a cuestionar a Dios. ¿Le llegó eso a la mente algún día durante todo el proceso? Usted habló de que fue 4 años y 6 meses, ¿verdad? Durante todo ese trayecto, ¿le llegó a su mente cuestionar a Dios el por qué, qué nosotros te hicimos? Tú te olvidaste de nosotros mejor estábamos buscándote en ayuno, en oración, y tú permitiste esto. O sea, ¿le llegaron esos momentos, esos pensamientos, o usted desembocó esa queja delante de Dios? La verdad, varón, es que no. No, en un momento, cuando el Espíritu Santo le dije que trató conmigo, de ten fe, solamente cree, no cuestionaba a Dios. Prácticamente tranquilo todo, adorando al Señor, orando a Dios, esperando su voluntad. No me gustaba cuestionarle o de comparar, de ver familia junta, los 4, y que mi familia tuviera 3 ya incompleta. No me gustaba cuestionarle, y todavía hoy en día que a veces los niños, prácticamente el más grande, si papi estuviera, dice, Dios, pero ya papi no está, ya todo es diferente. Y hay que darle gracias a Dios por todo. Siempre esa ha sido mi palabra.
Y como le decía ahorita, de cuando me preguntaban cómo te sientes en estos momentos, porque hay personas que llegaban a la casa y lo veían y decían, ay, no va a durar mucho, se va a morir hoy o se va a morir al otro día. Delante de ustedes lo decían. Sí, habían, vamos a suponer, hasta llamados a ser profeta, entre comillas, sierva, no va a durar 3 días. Yo ahí conocí todo tipo de profetas. A mí no hay quien me venga a profetizar y cosas raras, no. Todo clase de profetas, todo clase de cristianos lo conocí ahí. Pero ahí mi profeta grande era mi Dios. Ahí no a quien me había que quitar lo que era mi fe, lo que era mi fuerza, que era mi Dios. Y ahí yo me mantenía siempre, bueno, Dios sabrá, si le decía, Dios sabrá, y gracias a Dios por todo. Y allá atendía también con ella y tenía la cuñada de él con cáncer terminal. La atendía también acostada ahí en su lecho, en su cama. Y cuando la tenía ella con fiebre y el esposo mío también malo, a los dos lo atendía. A los dos. Y llegaba la persona y yo no encontraba cómo atenderlo. Usted no es humana. Hay gente que va a decir, guau, pero esta mujer es de otro mundo, porque mira, la fuerza, usted teniendo a su esposo en esa situación y aparte de eso, atender a otra persona con otra situación difícil, wow, eso está terrible. Y después acontece que la cuñada murió del cáncer, murió allí en la cama. Después con el tiempo, mi esposo duró 4 años, pero ella duró como 2 años en el proceso. Y después con el tiempo hay una tía de él también que me le envían con cáncer ahí para yo ayudarla y cosas, y ahí la atendía. Y ahí lo que hasta de madrugada iban y me llamaban, ay, ven que no aguante el dolor, y yo le escuchaba quejándose y tener cáncer tremendo. Es un dolor inmenso, que he atendido personas con cáncer terminales muy fuertes. La inyectaba y ya en poquito rato veían, ay, no aguanto el dolor, ven a inyectarme, María, ven. Y mi estrés se notaba, pero siempre con ese amor, con esa humildad, iba a inyectarlo. Pero esa persona no murió, a esa persona hasta de la iglesia se le recolectó lo que era lo del ataúd, pero se le devolvió a ella, porque Dios hizo un milagro en ella. Dios es grande. Terrible, poderoso. Recuerdo, y creo que es bueno hablarlo también, que de hecho grandes hombres de Dios oraron por Jonathan Pérez. Grande. Y mire, algo que me llama a la atención y varias gente debieran entender también, que hay que saber entender entre lo que es la voluntad de Dios y lo que nosotros queremos, porque a veces nosotros decimos, el Señor nos dio la autoridad, tenemos fe, creemos, y usted nunca perdió la fe. Y grandes hombres de Dios oraron también por él, y nosotros, y muchos pastores, y mucha gente, pero Dios tomó otra decisión. ¿Cómo fue, sierva, cuando él falleció, después que pasaron estos 4 meses y 6 años, estos 4 años y 6 meses, perdón? ¿Cómo fue ese momento que ya usted sabía que no había vida, ese momento de llegar a esa realidad difícil? ¿Cómo fue eso? Ese momento, bueno, yo estaba en mi cuarto con él, yo estaba durmiendo y me levanto como de costumbre a darle lo que era el alimento, porque cada cierto tiempo era que había que alimentarlo. Y me levanto a atenderlo. Cuando ahí ya lo veo que ya está frío, ya no tiene vida, prácticamente fue ahí tranquilo, no hizo ruido, porque él de que hacía un ruido ya yo estaba ahí. Era como un sueño así, ¡pam!, que despertaba. Yo prácticamente casi no dormía, pero ese día comencé un sueñito y me desperté, como le dije, a atenderlo, y lo vi ahí. Y como otra vez vino ese frío, como ese apagón a mí, como quien dice, ya. Pero, y me puse tranquila, me senté un poco en la cama y gracias, Señor, pero como así sigo creyendo en ti, como he creído en ti, sigo creyendo en ti. Y como usted me ha fortalecido, usted me fortalecerá. Ayúdame a resistir y ayúdame a atenderlo. Y me paré de ahí, lo atendí, lo arreglé.
con pura tranquilidad. Cuando ya lo atendí, lo arreglé, fue que pude ir a llamar a la abuela, a la madre que estaba por ahí, la llamé y le dije, ya Jonathan partió con el Señor. Y eso fue un momento difícil que a veces las personas ni me veían llorando, pero yo inclinaba la cabeza así, lejos, no había como lágrimas. Pero yo lloraba solamente para Dios. Lloraba en secreto a que Dios era el que me viera. Y en un momento donde escuchaba a veces cosas negativas, donde el enemigo quiere influir pensamiento negativo, me puse que no quería como pararme de la cama, no quería pernarme, como quien dice, ¿ya para qué? Y viene en un sueño, Dios habla a través de sueños, no a todo el mundo, pero Dios habla y Dios fortalece. Y viene un sueño a mi vida, porque yo le decía, Señor, yo no lo vi morir, durmió porque quizás pestañeé durmiendo, o me quería sentir un poco culpable, porque ahí fue porque me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero nada, prácticamente fue tu voluntad, gracias Señor. Pero los pensamientos seguían y Dios trató conmigo un sueño y me mostró una montaña grande donde había muchos peleando una batalla. Y el esposo mío estaba con un saco blanco, con una Biblia en la mano. Y cuando lo están apuntando a él, que prácticamente el enemigo le estaba apuntando a él, yo corro hacia él. Cuando ya yo llego hacia él, que él cae a mi brazo, me dan la Biblia. Y él decía una espada. Mira, ahora es tu espada. La que ella no peleaba, ahora la va a pelear tú. Lo que ella hacía, ahora lo va a hacer tú. Como él se portaba a tu familia, ahora eres tú la que va a portar. Y ya ese sueño trató inmensamente conmigo. Y yo, tú no lo viste morir ahí, pero lo viste morir aquí. Y nada, varón, eso es prácticamente glorioso. ¿Sabe que ya para culminar, sierva? En realidad esta entrevista me ha sorprendido mucho lo que es la fortaleza que usted tuvo y que todavía tiene al sol de hoy. O sea, sorprende mucho en la guerrera, como usted dice, que Dios la convirtió del proceso, de una María que era tímida, una María que no le gustaba ni que le escucharan orar fuera de su casa, una María tranquila, que quizá la gente de la iglesia la veía así como un chin tranquila, a pasar una María, una guerrera. Y el ver la fortaleza que Dios le dio a usted sorprende y da un mensaje directo a esas personas que están pasando por esta situación o quizá una situación parecida, o que quizá en un futuro Dios permita que pasen por esta situación y vean este testimonio en las redes sociales. Es por esto que quiero que usted le dé una palabra a esa cámara que está ahí, que usted le dé una palabra a esas personas que están pasando por esa situación, una palabra de una persona que ya experimentó lo que es un dolor tan terrible como es perder esa persona con la que usted decidió pasar el resto de su vida antes a destiempo. Un mensaje a esas personas. Sabe, varón, el mensaje a la persona que han pasado o están pasando por eso, porque en el momento de pandemia se vio mucho lo que era ese dolor. Personas que le entubaron, niños que quedaron sin padre, sin madre, y este mensaje, este testimonio que les iba de ejemplo, les iba de fortaleza, de lo que es vivir con Dios, lo que es hablar con Dios, lo que es agarrarse de Dios con toda su fuerza. Porque hay personas que no creen en Dios o personas que se entran en una depresión, aún llamándose a ser cristianos, se entran en depresión porque se está pasando por un proceso. Y ahí es que tenemos que aprender, mira por dónde está pasando ella, pero mira hasta donde Dios lo ha llevado, hasta donde Dios la ha fortalecido y hasta donde Dios la va a fortalecer. Pues cuando yo le digo al mundo, a la vida, quíteme lo que me quite, como quiera voy a adorar al Señor. Todavía prácticamente quedan padres, quedan hermanos, quedan mis dos niños que son mi ejemplo a seguir, mi amor, mi anhelo, mi deseo.
Esos son mis 2 niños. Y aun si Dios quiere llevárselo, a Dios me lo dio, Jehová quitó. Y sea el nombre de Dios bendito sobre todo. Hay que ser fortalecido en Dios todo el tiempo. No descuidarse en la oración, que es lo más importante, que Dios escucha. Pero que siempre sea la voluntad de Él en nuestra vida. Que no sea la voluntad de nosotros. Porque nosotros queremos levantar a todos los enfermos, levantar aún a los muertos. Pero que no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. Busquen de Dios aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que se han debilitado en la fe, busquen al Señor, que esa es la verdadera fortaleza. El mundo pasará, todo pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. Gloria a Dios, terrible. Gloria al Señor. Le damos la gracia, sierva, por estar aquí con nosotros, compartir este testimonio con esta plataforma. Así que si tú has llegado a este minuto es porque sé que este testimonio ha impactado tu vida. Yo sé que de una manera u otra hay gente que va a ser restaurada a través de este testimonio. Compártelo con otra persona para que sea también restaurada, para que Dios le hable a través de esta fortaleza de nuestra hermana María. Así que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí hasta este minuto. Y Dios bendiga, sierva, muchas gracias también por concedernos esta entrevista. Dios le bendiga a todos.